Cuando pensamos en los orígenes de la civilización, solemos imaginar ideas abstractas como la escritura o las leyes. Sin embargo, antes de todo eso, alguien tuvo que levantar muros, trazar calles, desviar ríos y crear espacios donde la vida pudiera organizarse. En ese punto aparecen los sumerios, una de las primeras sociedades que entendió que construir era mucho más que edificar, era dar forma al mundo. En este viaje vamos a descubrir cómo transformaron el barro en ciudades, cómo desarrollaron técnicas de ingeniería que aún hoy sorprenden, cómo la arquitectura reflejaba su organización social y de qué manera su legado sigue influyendo en nuestra forma de habitar el espacio. A lo largo de esta historia, recorreremos templos, canales, ciudades y personas que hicieron posible uno de los mayores saltos de la humanidad. Si te apasiona conocer cómo comenzó todo, acompáñame hasta el final. Dale like, suscríbete y ahora sí, comencemos la historia. En el extremo sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, se extendía una llanura amplia, fértil y al mismo tiempo impredecible. A simple vista, aquel territorio parecía ideal para la vida humana. Suelos ricos, abundancia de agua y un clima que permitía el cultivo. Sin embargo, esa misma tierra escondía un desafío constante. Las crecidas de los ríos no seguían un ritmo regular. A veces llegaban con suavidad, fertilizando los campos, y otras veces lo hacían con violencia, arrasando todo a su paso. Fue en ese entorno cambiante donde surgieron los sumerios, un pueblo que aprendió desde muy temprano que sobrevivir implicaba algo más que adaptarse. Era necesario intervenir. Los primeros grupos humanos que se asentaron en la región comprendieron que no podían depender únicamente de refugios temporales. La necesidad de proteger cosechas, almacenar excedentes y resguardarse de las inundaciones impulsó la construcción de estructuras estables. Al principio, estas edificaciones eran simples elevaciones de barro compactado, levantadas sobre plataformas para evitar el avance del agua. No respondían a un diseño complejo, pero ya revelaban una intención clara: organizar el espacio y anticiparse a la naturaleza. Con el paso del tiempo, esa intención se transformó en conocimiento. Los sumerios observaron el comportamiento de los ríos, la consistencia del suelo y la resistencia de los materiales disponibles. La ausencia de piedra y madera los llevó a perfeccionar el uso del barro, un recurso abundante que, trabajado con ingenio, podía convertirse en un elemento constructivo sorprendentemente eficaz. Así nacieron los primeros ladrillos de adobe, moldeados y secados al sol, que permitieron levantar muros más sólidos y duraderos. El entorno natural no solo condicionó los materiales, sino también la forma de construir. Para convivir con las crecidas, las edificaciones comenzaron a elevarse sobre terrazas artificiales. Las aldeas dejaron de dispersarse al azar y empezaron a concentrarse en zonas estratégicas ligeramente elevadas, donde el riesgo era menor. Esta decisión marcó un cambio profundo. La construcción ya no era una respuesta inmediata a una necesidad puntual, sino parte de una visión a largo plazo. A medida que la población crecía, también lo hacía la complejidad de los asentamientos. Las viviendas se agruparon, los espacios comunes se definieron y aparecieron áreas destinadas al almacenamiento y al intercambio. Todo esto exigía planificación. Era necesario decidir dónde levantar cada estructura, cómo orientar los edificios y de qué manera facilitar el tránsito entre ellos. Sin darse cuenta, los sumerios estaban sentando las bases de la arquitectura planificada. El paisaje mesopotámico, abierto y sin grandes barreras naturales, también influyó en la forma en que estas comunidades se relacionaban entre sí. La falta de límites claros impulsó la necesidad de definir territorios mediante construcciones. Los primeros muros no solo protegían del agua o de posibles amenazas externas,
sino que delimitaban un espacio colectivo, un lugar que pertenecía a todos los que vivían dentro de él. La construcción comenzó a adquirir un significado social. En este contexto, edificar dejó de ser una tarea aislada para convertirse en un esfuerzo compartido. Levantar una estructura requería la participación de muchas personas, desde quienes recolectaban el barro hasta quienes lo moldeaban y colocaban. Esta cooperación fortaleció los lazos comunitarios y permitió que el conocimiento constructivo se transmitiera de generación en generación. Cada nueva edificación incorporaba la experiencia acumulada de las anteriores. Así, en medio de un paisaje tan generoso como peligroso, los sumerios dieron los primeros pasos hacia una transformación radical del entorno. No se limitaron a habitar la tierra, la modelaron según sus necesidades. Las primeras construcciones planificadas nacieron como una respuesta directa al desafío de vivir entre dos ríos imprevisibles, pero terminaron convirtiéndose en el fundamento de una civilización. En ese barro moldeado con paciencia y observación se encontraba el origen de todo lo que vendría después: ciudades, templos y una nueva forma de entender el espacio humano. Con el paso del tiempo, los asentamientos sumerios dejaron de ser simples agrupaciones de viviendas para transformarse en algo completamente nuevo: las primeras ciudades de la historia. Este cambio no ocurrió de forma repentina, sino como resultado de un crecimiento constante de la población y de una vida comunitaria cada vez más compleja. Allí donde antes había aldeas dispersas, comenzaron a surgir núcleos urbanos definidos, con estructuras pensadas no solo para habitar, sino para organizar la convivencia. Uruk, Ur, Lagash y otras ciudades tempranas se desarrollaron alrededor de centros que concentraban la actividad colectiva. El templo, el almacén y más tarde el palacio se convirtieron en puntos de referencia. A su alrededor se extendían barrios residenciales formados por casas de adobe construidas unas junto a otras, creando un entramado compacto. Esta cercanía no era casual. Vivir juntos facilitaba el intercambio, la protección mutua y la gestión de los recursos. La arquitectura urbana surgió como una respuesta directa a esa necesidad de vivir en comunidad. Las calles comenzaron a adquirir una función clara. Ya no eran simples senderos marcados por el paso constante, sino corredores que conectaban espacios específicos. Algunas eran estrechas y sinuosas, adaptadas al crecimiento orgánico de la ciudad, mientras que otras se ensanchaban cerca de los centros ceremoniales y administrativos. Esta diferenciación reflejaba una comprensión intuitiva del flujo humano, del movimiento diario de personas, mercancías y animales. Construir una ciudad implicaba pensar en cómo se desplazaba la vida dentro de ella. La vivienda sumeria también evolucionó. Aunque en apariencia eran sencillas, estas casas respondían a un diseño funcional. Muchas se organizaban en torno a un patio central que proporcionaba luz, ventilación y un espacio íntimo para la vida familiar. Las paredes gruesas de adobe ayudaban a regular la temperatura, protegiendo del calor extremo durante el día y conservando el frescor por la noche. La arquitectura doméstica demostraba que incluso en lo cotidiano existía una adaptación consciente al entorno y a la convivencia. A medida que la ciudad crecía, surgió la necesidad de definir límites. Los muros urbanos no solo servían como defensa, sino como una declaración de identidad. Delimitaban un espacio compartido, separado del mundo exterior. Dentro de esos muros, las normas, los ritmos y las responsabilidades eran distintas. La ciudad se convertía en una entidad propia, con vida y reglas internas. La construcción, en este sentido, ayudó a consolidar el concepto de pertenencia. La arquitectura urbana también reflejaba la organización social.
Los edificios más importantes ocupaban posiciones elevadas o centrales, visibles desde distintos puntos. No era una elección estética al azar, sino una forma de expresar jerarquía y orden. El espacio construido comunicaba quién tenía autoridad, dónde se tomaban las decisiones y qué lugares estaban dedicados a lo sagrado. La ciudad, vista en conjunto, funcionaba como un mapa social hecho de barro y ladrillos. Este crecimiento urbano exigía coordinación. Alguien debía decidir dónde construir, cómo distribuir los espacios y qué prioridades atender. Así surgieron las primeras formas de administración urbana. La arquitectura se convirtió en una herramienta de gestión, capaz de organizar el trabajo colectivo y de sostener una población cada vez mayor. Sin planificación, la ciudad no podía funcionar. En las ciudades sumerias, construir era una extensión natural de la vida comunitaria. Cada muro levantado, cada calle trazada y cada espacio compartido respondían a la necesidad de convivir, cooperar y organizarse. Estas primeras ciudades no solo marcaron un antes y un después en la historia humana, sino que demostraron que la arquitectura podía ser el reflejo tangible de una sociedad que aprendía a vivir junta. En ese entramado urbano, los sumerios dieron forma a un modelo que influiría en todas las civilizaciones posteriores. La capacidad constructiva de los sumerios no surgió de grandes recursos naturales, sino de una extraordinaria comprensión de lo que tenían a su alcance. En una región casi desprovista de piedra y madera, el barro se convirtió en el material fundamental. Lejos de ser una limitación, esta condición impulsó el desarrollo de técnicas innovadoras que transformaron un recurso humilde en la base de una arquitectura duradera y funcional. El conocimiento constructivo sumerio nació de la observación constante, la experimentación y la transmisión de saberes a lo largo de generaciones. El adobe fue el primer gran aliado. Mezclando arcilla con agua y fibras vegetales, como paja o juncos, los sumerios obtenían una masa maleable que podía moldearse fácilmente. Estos ladrillos se secaban al sol, un proceso simple pero efectivo que permitía producir grandes cantidades en poco tiempo. Aunque frágiles frente al agua, resultaban ideales para climas secos y, con el mantenimiento adecuado, podían durar décadas. El uso sistemático del adobe marcó el inicio de una tradición constructiva coherente, adaptable y económica. Con el tiempo, surgió la necesidad de estructuras más resistentes. Para ello, los sumerios comenzaron a cocer los ladrillos en hornos, creando piezas mucho más duras y estables. Este avance técnico permitió levantar muros más altos, soportar mayores cargas y construir edificaciones de carácter monumental. La cocción del ladrillo implicaba un conocimiento preciso del fuego, de las temperaturas y de los tiempos, lo que demuestra un dominio tecnológico notable para su época. Además de los ladrillos, el betún natural desempeñó un papel esencial. Extraído de fuentes cercanas, este material viscoso se utilizaba como mortero, sellador e impermeabilizante. Gracias a él, los muros ganaban resistencia frente a la humedad y las construcciones podían soportar mejor las inclemencias del entorno. El betún también se aplicaba en canales y cimientos, mostrando una comprensión avanzada de los problemas estructurales y de durabilidad. Las técnicas de construcción evolucionaron junto con los materiales. Los sumerios aprendieron a distribuir el peso mediante muros gruesos y bases sólidas. Para compensar la falta de arcos y bóvedas en las primeras etapas, diseñaban espacios con proporciones cuidadosamente calculadas. La repetición de módulos de ladrillos permitía una mayor estabilidad y facilitaba la reparación de los edificios dañados por el paso del tiempo o por fenómenos naturales. Otro aspecto clave fue el conocimiento del terreno. Antes de construir, se nivelaba el suelo y, en muchos casos, se elevaban plataformas artificiales
para aislar las estructuras de la humedad. Estas plataformas no solo protegían los edificios, sino que también los hacían más visibles, otorgándoles un carácter simbólico. La preparación del terreno formaba parte integral del proceso constructivo, demostrando una visión global de la obra. La transmisión del conocimiento se realizaba de manera práctica. Los constructores aprendían observando y participando en las obras, siguiendo instrucciones precisas basadas en la experiencia. Aunque no existían planos como los conocemos hoy, se utilizaban medidas estandarizadas y referencias claras. Este sistema garantizaba coherencia y continuidad en las construcciones, incluso a lo largo de varias generaciones. Los sumerios también comprendieron la importancia del mantenimiento. Sabían que el adobe requería cuidados constantes, por lo que las edificaciones se reparaban y renovaban de forma periódica. Este enfoque dinámico de la arquitectura, donde construir y conservar eran procesos inseparables, permitió que las ciudades se mantuvieran habitables durante siglos. En conjunto, los materiales, las técnicas y los conocimientos desarrollados por los sumerios revelan una civilización profundamente consciente de su entorno. Lejos de improvisar, construyeron un sistema constructivo coherente, flexible y eficaz. A partir del barro, el fuego y la observación, sentaron las bases de una tradición arquitectónica que no solo hizo posible la vida urbana, sino que definió una nueva relación entre el ser humano y el espacio construido. Entre todas las construcciones sumerias, ninguna resume mejor la unión entre espiritualidad, poder y conocimiento técnico que el sigurat. Estas enormes estructuras escalonadas dominaban el paisaje urbano y se alzaban como el punto más visible de cada ciudad. No eran simples edificios religiosos, sino expresiones materiales de una visión del mundo en la que lo divino, lo humano y lo político estaban profundamente entrelazados. Levantar un sigurat implicaba movilizar recursos, coordinar a la población y aplicar técnicas constructivas avanzadas, convirtiéndolo en una obra total. El origen del sigurat se encuentra en las plataformas elevadas que los sumerios comenzaron a construir para protegerlos en templos de las inundaciones. Con el tiempo, estas plataformas crecieron en altura y complejidad, adoptando una forma escalonada que permitía elevar el santuario principal por encima del resto de la ciudad. Esta elevación no era solo práctica, sino simbólica. Acercar el templo al cielo representaba la búsqueda de conexión con las deidades, consideradas fuerzas activas en la vida cotidiana. Desde el punto de vista religioso, el sigurat era la morada terrenal del dios protector de la ciudad. En su cima se encontraba un santuario donde solo unos pocos podían acceder, principalmente sacerdotes y gobernantes. Este acceso restringido reforzaba la idea de que el contacto con lo divino estaba mediado por una élite. La estructura misma guiaba el movimiento y la experiencia. Ascender por sus rampas y escalinatas era un acto cargado de significado, una transición gradual del mundo humano hacia el ámbito sagrado. El papel político del sigurat era igualmente importante. Su construcción y mantenimiento requerían una organización centralizada capaz de dirigir el trabajo colectivo. La autoridad que ordenaba levantarlo demostraba así su capacidad de control y liderazgo. El sigurat se convertía en un símbolo visible del poder, recordando a todos los habitantes quién gobernaba y bajo qué principios se organizaba la ciudad. Al situarse en el centro urbano, reforzaba la idea de que el orden social emanaba de una relación directa con lo divino. Desde el punto de vista técnico, los sigurats representaban un desafío constructivo considerable. Su tamaño exigía una base sólida y una cuidadosa distribución del peso. Los sumerios utilizaron millones de ladrillos de adobe, reforzados en ocasiones con capas de ladrillos cocidos en las zonas más expuestas. El uso de betún,
como impermeabilizante, era fundamental para proteger la estructura de la lluvia y la humedad. Cada nivel debía construirse con una ligera inclinación para facilitar el drenaje, evitando el deterioro del núcleo interno. La planificación de un zigurat implicaba conocimientos matemáticos y geométricos. Las proporciones, la alineación y la orientación no se dejaban al azar. Muchas de estas estructuras estaban alineadas con puntos cardinales o con fenómenos celestes, lo que sugiere una relación entre arquitectura y observación astronómica. Esta precisión demuestra que la construcción no era solo una actividad práctica, sino también intelectual. El zigurat también cumplía una función social indirecta. Alrededor de él se organizaban festivales, rituales y actividades económicas. Era un punto de encuentro y referencia para la comunidad, incluso para quienes nunca ascendían a su cima. Su presencia ordenaba el espacio urbano y daba sentido a la vida colectiva. La ciudad crecía en torno a él, como si el zigurat fuera su corazón simbólico. A lo largo del tiempo, los zigurats se convirtieron en modelos replicados y adaptados por culturas posteriores. En Mesopotamia, aunque cada civilización aportó variaciones, la idea original sumeria permaneció. Una estructura monumental que unía cielo y tierra, fe y autoridad, técnica y símbolo. En el zigurat, los sumerios dejaron una de las huellas más claras de su capacidad para construir no solo edificios, sino significados duraderos que trascendieron su propio tiempo. La relación de los sumerios con el agua fue uno de los factores decisivos en el desarrollo de su civilización. Vivir entre el Tigris y el Éufrates significaba convivir con ríos poderosos, capaces de dar vida y de destruir en la misma medida. Frente a esta realidad, los sumerios no optaron por la resignación, sino por el control. Así nació una de las primeras formas de ingeniería hidráulica de gran escala, un conjunto de conocimientos y obras que transformaron por completo el paisaje y permitieron la expansión agrícola y urbana. El primer gran desafío fue regular las crecidas. Los ríos no seguían un ciclo predecible, por lo que resultaba imprescindible anticiparse. Para ello, se excavaron canales que desviaban parte del caudal hacia zonas específicas, reduciendo el impacto de las inundaciones. Estos canales no eran simples zanjas, sino obras cuidadosamente trazadas, con pendientes calculadas para mantener el flujo constante sin erosionar los bordes. La excavación y el mantenimiento de estas vías de agua exigían coordinación y esfuerzo colectivo. Con el tiempo, la red de canales se volvió cada vez más compleja. A partir de los cursos principales, se ramificaban canales secundarios que llevaban el agua directamente a los campos de cultivo. Este sistema de irrigación permitió aprovechar regiones que antes eran áridas o inestables. Gracias a ello, la producción agrícola aumentó de manera significativa, generando excedentes que sostuvieron el crecimiento de las ciudades. La ingeniería hidráulica se convirtió así en la base material de la vida urbana. Además de los canales, los sumerios construyeron diques y terraplenes para contener el agua en épocas de crecida. Estas estructuras protegían tanto los campos como los asentamientos. Su diseño requería un conocimiento preciso del comportamiento del suelo y de la presión del agua. Un error podía provocar el colapso de todo el sistema, por lo que la experiencia acumulada era fundamental. Cada obra nueva se apoyaba en el aprendizaje de las anteriores. El control del agua también influyó en la organización social. La gestión de los sistemas hidráulicos necesitaba autoridades que coordinaran el trabajo, asignaran responsabilidades y resolvieran conflictos. Decidir quién recibía agua, cuándo y en qué cantidad era una cuestión vital. De este modo, la ingeniería hidráulica impulsó el surgimiento de estructuras administrativas y legales.
El agua dejó de ser solo un recurso natural para convertirse en un elemento regulado por la comunidad. Desde el punto de vista constructivo, estas obras demostraban un dominio técnico notable. Los canales se revestían con barro compactado y en algunos casos con ladrillos y betún para evitar filtraciones. Las compuertas permitían controlar el flujo, abriendo o cerrando el paso según las necesidades. Estas soluciones revelan una comprensión avanzada de la hidráulica, basada en la observación y la práctica constante. La expansión urbana estuvo directamente ligada a estos sistemas. Sin un suministro estable de alimentos y agua, las ciudades no podían crecer. Los canales no solo irrigaban los campos, sino que también abastecían a los núcleos urbanos y facilitaban el transporte de mercancías. Las vías de agua se convirtieron en auténticas arterias económicas, conectando regiones y favoreciendo el intercambio. La ingeniería hidráulica sumeria no fue una obra aislada, sino un proceso continuo de adaptación. Los sistemas se ampliaban, se corregían y se reconstruían según las condiciones cambiantes. Este carácter dinámico permitió a las ciudades sobrevivir durante siglos en un entorno exigente. A través del control del agua, los sumerios demostraron que construir no era únicamente levantar edificios, sino modelar el territorio para sostener la vida. En esa capacidad de transformar los ríos en aliados se encuentra una de las claves más profundas de su éxito como civilización. En las ciudades sumerias, la construcción no era una actividad neutral ni meramente técnica. Cada edificio, cada muro y cada espacio urbano reflejaban una estructura de poder claramente definida. Levantar una ciudad implicaba organizar a las personas, distribuir recursos y establecer jerarquías. De este modo, la arquitectura se convirtió en una herramienta fundamental para expresar y consolidar la organización social. Los grandes proyectos constructivos solo eran posibles gracias a una autoridad central capaz de coordinar el trabajo colectivo. Templos, palacios, murallas y sistemas hidráulicos requerían mano de obra abundante, materiales y planificación a largo plazo. Esta capacidad de movilización distinguía a quienes gobernaban. El liderazgo se manifestaba no solo en decisiones políticas, sino en la habilidad de transformar el entorno mediante la construcción. El poder en Sumeria se hacía visible en el paisaje. El templo ocupaba un lugar central en esta dinámica. Más allá de su función religiosa, actuaba como un núcleo económico y administrativo. Desde allí se organizaban trabajos, se almacenaban excedentes y se distribuían raciones. La monumentalidad del edificio reforzaba la autoridad de los sacerdotes y legitimaba su papel como intermediarios entre los dioses y la comunidad. La arquitectura del templo no solo albergaba rituales, sino que estructuraba la vida social. El palacio, por su parte, representaba el poder político. Su ubicación, tamaño y diseño lo diferenciaban claramente de las viviendas comunes. Era el espacio desde donde se ejercía el control militar, judicial y administrativo. La solidez de sus muros y su posición estratégica transmitían estabilidad y dominio. A través de la construcción, el gobierno proyectaba una imagen de orden y permanencia indispensable para mantener la cohesión urbana. La distribución del espacio urbano también revelaba la estratificación social. Los barrios no eran todos iguales. Algunas zonas estaban más próximas a los centros de poder, mientras que otras se extendían hacia la periferia. Las viviendas variaban en tamaño y complejidad, reflejando diferencias de estatus. Así, la ciudad funcionaba como un mapa social en el que cada grupo ocupaba un lugar específico.
La construcción materializaba la desigualdad, pero también hacía posible la convivencia organizada. El trabajo en las obras era igualmente revelador. La construcción involucraba a campesinos, artesanos especializados, supervisores y escribas. Cada uno cumplía una función definida dentro de un sistema jerárquico. Las tablillas registraban jornadas, raciones y tareas, mostrando un control detallado del esfuerzo colectivo. Este nivel de organización solo podía sostenerse mediante una autoridad reconocida y aceptada por la comunidad. La relación entre construcción y poder se reforzaba con el tiempo. Los edificios más antiguos eran reparados, ampliados o reemplazados por otros más grandes. Este proceso constante de renovación mantenía vigente la autoridad que lo impulsaba. Construir no era un acto puntual, sino una práctica continua que reafirmaba el orden establecido. Cada nueva obra recordaba a la población quién dirigía la ciudad y bajo qué principios se organizaba. Al mismo tiempo, la construcción ofrecía un sentido de pertenencia. Participar en la edificación de un templo, un canal o una muralla implicaba formar parte de algo mayor. Aunque existían jerarquías claras, el esfuerzo compartido fortalecía la identidad colectiva. La ciudad no era solo un espacio habitado, sino una creación común sostenida por el trabajo de muchos. En las ciudades sumerias, el poder no se imponía únicamente mediante la fuerza o las normas, sino a través del espacio construido. La arquitectura daba forma visible a la organización social, convirtiendo ideas abstractas como autoridad, orden y jerarquía en realidades tangibles. De esta manera, la construcción se consolidó como uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostuvo la vida urbana y política de Sumeria. Detrás de cada muro levantado y de cada gran estructura sumeria existía una red humana compleja formada por constructores, artesanos y trabajadores que hacían posible las obras a gran escala. La construcción no dependía del esfuerzo aislado de individuos, sino de una organización colectiva cuidadosamente estructurada. Este sistema de trabajo fue uno de los pilares que permitió a las ciudades crecer y mantenerse en el tiempo. Los constructores especializados ocupaban un lugar central en este proceso. Eran personas con experiencia práctica, capaces de dirigir la colocación de ladrillos, preparar mezclas de barro y supervisar la estabilidad de los muros. Su conocimiento no provenía de textos teóricos, sino de años de observación y aprendizaje directo en las obras. Estos saberes se transmitían de generación en generación, creando una tradición técnica sólida y respetada. Junto a ellos trabajaban artesanos dedicados a tareas específicas. Algunos se encargaban de fabricar ladrillos, otros de preparar el betún, tallar elementos decorativos o producir herramientas. Cada oficio cumplía una función concreta dentro de un engranaje mayor. La especialización permitía aumentar la eficiencia y la calidad de las construcciones. Este reparto de tareas revela una comprensión avanzada del trabajo organizado, donde cada persona aportaba según su habilidad. La mano de obra más numerosa estaba compuesta por trabajadores que realizaban las labores más pesadas, transportaban materiales, excavaban terrenos y colaboraban en la construcción de plataformas, muros y canales. Muchos de ellos eran campesinos que, fuera de la temporada agrícola, participaban en obras públicas. De este modo, el trabajo constructivo se integraba al ciclo anual de la vida económica, aprovechando los momentos en que el campo requería menos atención. La organización del trabajo a gran escala exigía una coordinación precisa. Supervisores se encargaban de distribuir tareas y de asegurar que cada etapa avanzara según lo previsto. Los escribas desempeñaban un papel clave al registrar raciones, jornadas y materiales. Las tablillas de arcilla conservan estos registros, mostrando un sistema administrativo detallado
que permitía controlar grandes proyectos durante largos periodos. La retribución no siempre se realizaba en forma de dinero. Los trabajadores recibían alimentos, textiles u otros bienes básicos. Este sistema de redistribución garantizaba la subsistencia y fortalecía el vínculo entre la población y las instituciones que organizaban las obras. Participar en un proyecto constructivo implicaba formar parte de una red de intercambio y protección. El trabajo colectivo también tenía una dimensión social. Las grandes obras reunían a personas de distintos barrios y oficios, reforzando la cohesión comunitaria. Aunque existían jerarquías claras, el objetivo común generaba un sentido compartido de propósito. Levantar un templo, un muro o un canal no era solo una tarea física, sino una experiencia que fortalecía la identidad de la ciudad. La disciplina era fundamental para el éxito de estos proyectos. El incumplimiento de tareas o el uso indebido de recursos podía afectar a toda la comunidad. Por ello, la autoridad supervisaba de cerca el proceso, estableciendo normas y responsabilidades. Este control no solo garantizaba la eficiencia, sino que también reforzaba el orden social. Gracias a esta organización del trabajo, los sumerios lograron realizar obras que superaban con creces la capacidad de pequeños grupos. La combinación de especialización, coordinación y administración permitió transformar el esfuerzo humano en estructuras duraderas. En los constructores, artesanos y trabajadores se encuentra la base silenciosa de las ciudades sumerias, demostrando que el verdadero motor de la construcción fue la cooperación a gran escala. Al observar las construcciones sumerias desde una perspectiva más amplia, resulta evidente que muchas de sus soluciones arquitectónicas y técnicas dejaron una huella profunda en las civilizaciones que surgieron después. Aunque cada cultura desarrolló su propio estilo y adaptó los conocimientos a su entorno, los principios establecidos en Sumeria sirvieron como punto de partida para buena parte del mundo antiguo. Comparar estas construcciones permite entender hasta qué punto los sumerios marcaron el rumbo de la historia arquitectónica. En Mesopotamia misma, las civilizaciones acadia, babilónica y asiria heredaron directamente las tradiciones sumerias. El uso del ladrillo de adobe y del ladrillo cocido continuó siendo esencial. Los zigurats, aunque modificados en proporciones y decoración, siguieron ocupando un lugar central en las ciudades. La idea de elevar templos sobre plataformas y de organizar el espacio urbano en torno a centros políticos y religiosos se mantuvo durante siglos. Lo que cambió fue la escala y el estilo, pero la base conceptual ya estaba establecida. Si miramos hacia Egipto, encontramos diferencias notables en los materiales, pero similitudes en la organización del espacio y en el simbolismo de la arquitectura. Mientras los egipcios disponían de abundante piedra y la utilizaron para construir monumentos que buscaban la eternidad, los sumerios trabajaron con materiales más frágiles y desarrollaron una arquitectura que requería renovación constante. Sin embargo, en ambos casos, la construcción monumental estaba ligada al poder y a lo sagrado. Templos y tumbas cumplían funciones simbólicas similares, reflejando una concepción del edificio como expresión del orden cósmico y social. En el Valle del Indo, ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa muestran una planificación urbana sorprendentemente avanzada. Calles rectas, sistemas de drenaje y una clara división de espacios recuerdan algunos principios ya presentes en las ciudades sumerias. Aunque no existe evidencia de una influencia directa, la comparación revela que la vida urbana compleja suele generar soluciones similares. La diferencia radica en el énfasis. Mientras Sumeria destacaba por sus centros ceremoniales, el Valle del Indo priorizaba la uniformidad residencial y la infraestructura sanitaria. Las civilizaciones del Egeo y del Mediterráneo oriental también heredaron indirectamente ideas desarrolladas en Mesopotamia.
El concepto de ciudad, como núcleo político y económico, rodeado por murallas, se difundió ampliamente. Técnicas administrativas vinculadas a la construcción, como el uso de medidas estandarizadas y la planificación a largo plazo, tienen precedentes claros en Sumeria. Incluso cuando los materiales cambiaron, la lógica organizativa permaneció. En épocas posteriores, los griegos y romanos llevaron la arquitectura a nuevos niveles de complejidad técnica y estética. Introdujeron arcos, bóvedas y nuevos sistemas y constructivos. Sin embargo, su capacidad para levantar ciudades organizadas, con espacios públicos definidos y edificios destinados a funciones específicas, se apoyaba en una tradición urbana mucho más antigua. Esa tradición comenzó con los primeros constructores sumerios, que demostraron que la arquitectura podía estructurar la vida colectiva. Una diferencia fundamental entre Sumeria y muchas civilizaciones posteriores radica en la relación con el tiempo. Las construcciones sumerias estaban pensadas para ser reparadas y reconstruidas, aceptando el desgaste como parte del ciclo urbano. En contraste, culturas como la egipcia buscaron la permanencia absoluta. Esta visión distinta no implica inferioridad, sino una adaptación consciente al entorno y a los recursos disponibles. Comparar las construcciones sumerias con las de otras civilizaciones revela tanto continuidades como transformaciones. Los sumerios no solo levantaron edificios, sino que establecieron un lenguaje arquitectónico basado en la planificación, la función social y la organización del espacio. Ese lenguaje fue reinterpretado una y otra vez, pero su origen se encuentra en aquellas primeras ciudades de barro que, sin saberlo, trazaron el camino para todo lo que vendría después. Para los sumerios, la arquitectura no era únicamente una respuesta práctica a las necesidades de la vida cotidiana. Cada construcción estaba cargada de significado y formaba parte de una visión del mundo en la que lo visible y lo invisible se entrelazaban. Edificar implicaba establecer un orden que reflejaba la relación entre los seres humanos, la naturaleza y las fuerzas divinas. En este sentido, la arquitectura sumeria funcionaba como un lenguaje simbólico que daba forma a la espiritualidad de la comunidad. El espacio construido estaba pensado para expresar jerarquías cósmicas. La ciudad, en su conjunto, se concebía como un reflejo del universo ordenado. En el centro se alzaban los templos y sigurats, elevándose por encima del resto de las edificaciones. Esta disposición no era casual, representaba la cercanía con lo divino y marcaba una separación clara entre lo sagrado y lo cotidiano. Ascender hacia estos espacios implicaba un recorrido simbólico, un tránsito desde el mundo humano hacia el ámbito de los dioses. Los templos no eran lugares de congregación masiva como se entienden hoy, sino espacios reservados para rituales específicos. Su arquitectura reforzaba esa función. Muros gruesos, accesos controlados y patios interiores creaban una atmósfera de recogimiento y respeto. La experiencia del espacio estaba diseñada para generar una sensación de orden y solemnidad. Cada elemento, desde la orientación del edificio hasta la distribución de sus estancias, respondía a una intención ritual. La elevación desempeñaba un papel fundamental en esta simbología. Las plataformas y los zigurats no solo protegían de las inundaciones, sino que materializaban la idea de ascenso espiritual. Cuanto más alto se encontraba un espacio, más cercano se consideraba a las deidades. Esta concepción influyó profundamente en la forma de construir y en la percepción del paisaje urbano. La ciudad se organizaba verticalmente en términos simbólicos, aunque su extensión fuera mayormente horizontal. La orientación de los edificios también tenía un significado. Muchos templos y estructuras importantes estaban alineados
con los puntos cardinales o con fenómenos celestes. Esta práctica sugiere una relación estrecha entre arquitectura y observación del cielo. El movimiento de los astros era interpretado como una manifestación del orden divino, y reproducir ese orden en la tierra mediante la construcción era una forma de armonizar ambos mundos. La decoración, aunque limitada por los materiales disponibles, cumplía igualmente una función simbólica. Relieves, inscripciones y elementos pintados narraban mitos, invocaban protección divina o recordaban la autoridad de quienes habían ordenado la construcción. Incluso la repetición de ciertos motivos tenía un sentido ritual, reforzando ideas de estabilidad y continuidad. La arquitectura se convertía así en un soporte para la memoria colectiva y las creencias compartidas. La vivienda común tampoco estaba exenta de significado. El patio central, presente en muchas casas, actuaba como un espacio de transición entre el exterior y el interior, y allí se desarrollaba buena parte de la vida familiar y se mantenía un contacto directo con el cielo. Este diseño reflejaba una espiritualidad integrada en lo cotidiano, donde la vida doméstica y la percepción del orden natural no estaban separadas. En la arquitectura sumeria, construir era un acto cargado de intención simbólica. Cada edificio contribuía a mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. A través de muros, plataformas y espacios cuidadosamente definidos, los sumerios expresaron su comprensión del universo y su lugar dentro de él. La ciudad se transformó en una representación tangible de sus creencias, demostrando que, para ellos, la arquitectura era una forma de diálogo constante con lo sagrado. La huella de la arquitectura sumeria se extendió mucho más allá de las fronteras de sus ciudades originales. Aunque Sumeria como civilización desapareció con el tiempo, los principios que desarrolló continuaron vivos, integrándose en las culturas que heredaron su territorio y en otras que directa o indirectamente recibieron su influencia. La arquitectura del mundo antiguo no puede comprenderse plenamente sin reconocer el papel fundacional que desempeñaron los sumerios. En Mesopotamia, la continuidad fue inmediata. Acadios, babilonios y asirios adoptaron las técnicas constructivas sumerias y las adaptaron a sus propias necesidades. El uso del ladrillo como elemento central, la planificación urbana en torno a templos y palacios y la construcción de plataformas elevadas se mantuvieron como rasgos característicos. Incluso cuando las ciudades crecieron en tamaño y complejidad, la lógica organizativa seguía siendo esencialmente la misma. Sumeria había establecido un modelo que demostraba su eficacia. La influencia también se manifestó en la relación entre arquitectura y poder. La idea de que los edificios monumentales podían expresar autoridad política y legitimidad religiosa se difundió ampliamente. Los palacios y templos de civilizaciones posteriores replicaron este principio, utilizando la escala y la ubicación estratégica para reforzar el orden social. En este sentido, la arquitectura dejó de ser solo un refugio o un espacio funcional, convirtiéndose en un instrumento de gobierno. La planificación urbana sumeria marcó otro precedente duradero. La noción de ciudad como un conjunto organizado, con áreas destinadas a funciones específicas, influyó en el desarrollo de centros urbanos en distintas regiones. La separación entre espacios administrativos, religiosos, residenciales y productivos se convirtió en una característica común del mundo antiguo. Este enfoque permitió gestionar poblaciones cada vez más numerosas y complejas, un desafío que muchas civilizaciones debieron enfrentar. Más allá de Mesopotamia, la influencia sumeria se percibe en la transmisión de conocimientos técnicos. El uso de medidas estandarizadas, la preparación del terreno antes de 1900, construir y la importancia del mantenimiento periódico de las estructuras son prácticas que aparecen repetidamente en distintas culturas.
Aunque los materiales variaron según el entorno, la lógica constructiva permaneció. La experiencia sumeria demostró que la durabilidad no dependía solo de la solidez inicial, sino de una relación constante entre construcción y cuidado. La concepción simbólica del espacio también tuvo un impacto profundo. La idea de elevar lo sagrado, de situar templos en puntos dominantes del paisaje urbano, se replicó en numerosas civilizaciones. Esta jerarquización del espacio influyó en la manera en que las sociedades antiguas organizaban sus ciudades y expresaban sus creencias. La arquitectura se convirtió en un medio para materializar valores, mitos y estructuras de poder. Incluso en culturas que desarrollaron técnicas constructivas muy distintas, como el uso extensivo de la piedra o la introducción de arcos y bóvedas, el legado sumerio puede rastrearse en la forma de concebir la ciudad. La necesidad de planificar, de coordinar grandes proyectos y de integrar la arquitectura en la vida social tiene su origen en aquellas primeras experiencias urbanas de Sumeria. Con el paso de los siglos, la arquitectura evolucionó, se diversificó y alcanzó niveles de sofisticación inéditos. Sin embargo, los cimientos conceptuales ya estaban colocados. Los sumerios demostraron que construir podía ser una herramienta para organizar la sociedad, expresar creencias y proyectar poder. Al hacerlo, influyeron decisivamente en el desarrollo arquitectónico del mundo antiguo, dejando un legado que, aunque a menudo invisible, sigue sosteniendo nuestra comprensión de la ciudad y del espacio construido. El declive de Sumeria no fue el resultado de un solo acontecimiento, sino de un proceso gradual marcado por cambios políticos, ambientales y sociales. A lo largo de los siglos, las ciudades sumerias se enfrentaron invasiones, disputas internas y transformaciones en el equilibrio de poder regional. Sin embargo, aunque la civilización como entidad independiente desapareció, su conocimiento constructivo no se perdió. Por el contrario, se integró en las culturas que ocuparon su lugar, demostrando una continuidad más profunda que cualquier dominio político. Uno de los factores que influyeron en el declive fue la presión constante sobre el entorno. El uso intensivo de los sistemas de irrigación, aunque permitió el crecimiento agrícola, también provocó problemas como la salinización del suelo. Con el tiempo, los campos se volvieron menos productivos, afectando la economía urbana. A esto se sumaron cambios en el curso de los ríos y variaciones climáticas que alteraron el equilibrio cuidadosamente construido por generaciones anteriores. En el plano político, las ciudades sumerias nunca formaron un estado unificado y estable. Las rivalidades entre Uruk, Ur, Lagash y otras urbes debilitaron la región, facilitando la llegada de pueblos externos. Acadios, amorreos y otros grupos asumieron el control, incorporando Sumeria a nuevos reinos. Aunque las lenguas y las élites cambiaron, muchas de las prácticas urbanas y constructivas se mantuvieron intactas. Las ciudades continuaron siendo habitadas, reconstruidas y ampliadas. Los nuevos gobernantes no destruyeron el legado sumerio, sino que lo aprovecharon. Los templos se restauraron, los canales se repararon y las técnicas de construcción con ladrillo siguieron utilizándose. El conocimiento acumulado durante siglos resultaba demasiado valioso para ser abandonado. Así, la arquitectura sumeria sobrevivió a la propia Sumeria. La permanencia de este conocimiento se explica en parte por su carácter práctico. Las técnicas desarrolladas habían demostrado su eficacia en un entorno difícil. El uso del adobe, del ladrillo cocido y del betún, así como la planificación urbana y la ingeniería hidráulica, seguían siendo las mejores soluciones disponibles. Las civilizaciones posteriores no tuvieron necesidad de reinventar lo que ya funcionaba, sino de adaptarlo a nuevas circunstancias. También influyó la transmisión cultural.
Los escribas continuaron copiando textos, registrando medidas y preservando tradiciones técnicas. Aunque el sumerio dejó de ser una lengua hablada, se mantuvo como idioma culto y ritual durante siglos. En esas tablillas se conservaban no solo mitos y leyes, sino también conocimientos prácticos relacionados con la construcción y la administración urbana. El paisaje urbano mesopotámico se convirtió en un palimpsesto, donde cada generación construía sobre las huellas de la anterior. Las plataformas se elevaban una y otra vez, los templos se renovaban y las ciudades cambiaban de nombre y de gobernantes. Sin embargo, la lógica constructiva permanecía reconocible. Bajo las capas más recientes, seguían presentes los cimientos sumerios. El declive de Tusu, Sumeria, demuestra que una civilización puede desaparecer políticamente sin perder su influencia. Sus ciudades dejaron de ser sumerias en el sentido estricto, pero continuaron siendo espacios construidos según principios establecidos por los primeros habitantes. La arquitectura actuó como un vehículo de memoria, preservando formas de hacer y de pensar más allá del tiempo y del poder. Así, mientras los nombres de los reyes cambiaban y las fronteras se desplazaban, el conocimiento constructivo sumerio seguía vivo en el barro, en los muros y en los canales. Este legado silencioso permitió que nuevas sociedades prosperaran sobre una base ya probada, confirmando que la verdadera permanencia de Sumeria no se encuentra en su dominio político, sino en la solidez de las ideas que supo construir. Al mirar en conjunto todo lo que los sumerios lograron, resulta claro por qué pueden considerarse los primeros grandes constructores de la historia. No solo levantaron edificios, sino que desarrollaron una forma completamente nueva de relacionarse con el espacio, el entorno y la vida colectiva. Construir para ellos fue un acto consciente que unía conocimiento técnico, organización social y una profunda visión simbólica del mundo. En ese equilibrio entre necesidad y significado se encuentra la esencia de su legado. Los sumerios entendieron desde muy temprano que la supervivencia dependía de la capacidad de transformar el paisaje. Frente a ríos impredecibles y un entorno desafiante, no optaron por la huida ni por la improvisación. Eligieron observar, aprender y actuar. A partir del barro, el agua y el trabajo colectivo, crearon ciudades donde antes solo había llanuras inestables. Esa decisión marcó un punto de inflexión en la historia humana, porque demostró que el entorno podía ser diseñado y organizado de manera intencional. Su condición de primeros constructores no se define únicamente por la antigüedad, sino por la complejidad de su enfoque. Los sumerios integraron arquitectura, ingeniería hidráulica y planificación urbana en un sistema coherente. Cada canal estaba conectado con los campos, cada templo con la vida social, cada muro con la idea de orden y protección. Nada existía de forma aislada. Esta visión integrada es una de sus enseñanzas más profundas, ya que muestra que construir implica pensar en el conjunto y no solo en la estructura individual. Otro aspecto fundamental de su legado es la comprensión del trabajo colectivo. Las grandes obras sumerias fueron posibles gracias a la cooperación organizada de miles de personas. Especialistas, trabajadores y administradores formaban parte de un mismo proceso. Esta capacidad de coordinar esfuerzos a gran escala permitió sostener ciudades complejas durante siglos. Hoy, cuando observamos proyectos urbanos modernos, encontramos el mismo principio. Ninguna construcción significativa es obra de un solo individuo. La arquitectura sumeria también nos enseña una lección sobre adaptación. Lejos de buscar la permanencia absoluta, sus edificaciones aceptaban el desgaste y la renovación como parte natural del ciclo urbano. Construir y reconstruir era una práctica constante.
Este enfoque flexible, nacido de la necesidad, contrasta con la obsesión posterior por lo eterno y nos invita a reflexionar sobre la relación entre durabilidad, mantenimiento y sostenibilidad. Desde el punto de vista simbólico, los sumerios comprendieron que el espacio construido comunica valores. Templos elevados, ciudades amuralladas y centros urbanos organizados expresaban ideas de orden, jerarquía y vínculo con lo divino. La arquitectura se convirtió en un lenguaje silencioso que hablaba a todos los habitantes. Incluso hoy, seguimos utilizando edificios y ciudades para transmitir poder, identidad y pertenencia, repitiendo una lógica que se remonta a Sumeria. Considerarlos los primeros constructores de la historia es reconocer que sentaron las bases de algo que todavía define nuestra forma de vivir. No solo nos heredaron técnicas, sino una manera de pensar el espacio como extensión de la sociedad. Nos enseñaron que construir es un acto cultural, social y simbólico, tanto como técnico. Al final, el legado sumerio no reside únicamente en las ruinas que aún emergen del suelo mesopotámico, sino en cada ciudad planificada, en cada sistema de gestión del agua y en cada proyecto colectivo que transforma el entorno para sostener la vida. Los sumerios nos recuerdan que construir es, en esencia, una forma de imaginar el futuro y de dejar una huella duradera en el mundo.